Pues ya se hartaron los estadounidenses de Juan Guaidó. La verdad es que no hizo absolutamente nada como presidente interino. Y después de que hubo un montón de circo, maroma y teatro, recordándome, yo me recuerdo todavía cuando llegó Juan Guaidó al Congreso de los Estados Unidos y todo el mundo le aplaudió, un poco como cuando llegó Zelensky también. Ahí. Bueno, pues ya se hartó y al final han ordenado su destitución, ¿no? Y le digo entre comillas porque es increíble, insólito, que mucha gente consideraba a Juan Guaidó como presidente de Venezuela cuando realmente nunca fue electo en lo absoluto para esto. Y hoy por hoy, incluso ya ni siquiera es diputado. Antes había sido nombrado presidente de Venezuela, pues porque supuestamente no se reconocían en la Constitución de Venezuela al actual presidente Nicolás Maduro, y entonces por lo tanto Juan Guaidó, como era en ese momento líder cameral, pues entonces a él ahí residía la presidencia interina. Pero sucedió que Juan Guaidó terminó su diputación, no fue reelecto, o sea, ya no es nada, ¿no? Y sigue siendo presidente. Eso sí, como calidad de presidente reconocido por Estados Unidos, Juan Guaidó empezó a saquear un montón de cosas, ¿no? Todo lo que fue la refinería Citgo, también el oro venezolano en poder de los ingleses, pues todo eso lo empezó a recibir. Y creo que ese fue el gran problema, ¿no? Fue un gran saqueador de los recursos venezolanos. Y bueno, tampoco le daba su parte a los estadounidenses. Y bueno, las que se hartaron, completamente inoperantes. Yo creo que hay una condición de Nicolás Maduro para empezar otra vez a producir petróleo y venderse a los estadounidenses era que ya sacaran a Juan Guaidó. Y bueno, al final vimos que ya han empezado una operación precisamente para destituir a Juan Guaidó de la presidencia. Y yo supongo que nombrar un nuevo presidente interino, no sé cómo sería, honestamente, o ya sencillamente reconocer a Maduro como lo que es, el presidente legítimo y el electo de Venezuela. Pero sí, es un chiste, un tremendo cómo está acabando Juan Guaidó, que incluso él ahorita está haciendo todo lo posible para que no sea destituido, porque lo van a destituir en una reunión, pues él ha cancelado esa famosa reunión, pero lo cierto es que, bueno, pues se terminó este gran ridículo gigantesco que hizo los Estados Unidos en torno a Venezuela. Honestamente, ahí se llevó a todos, a Canadá, a los europeos, ¿no? Con esta cosa absurda y sin sentido que hicieron, y que al final no llevó a nada. Bueno, sí llevó a que los pobres venezolanos tuvieran un gran conflicto, crisis económica muy fuerte, pero bueno, lo cierto es que Maduro sigue ahí, ¿no? Y bueno, más fuerte que antes. Bueno, más nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. La oposición venezolana pospuso para el 3 de enero la decisión sobre una posible eliminación del gobierno interino del famoso Juan Guaidó en Venezuela, una votación que estaba prevista para este 29 de diciembre de acuerdo con el líder opositor. Pero llama mucho la atención porque desde hace muchos meses o años incluso, ya nadie se acordaba de Juan Guaidó o de por lo menos que era el presidente interino del gobierno venezolano, sobre todo cuando pues vino todo este asunto de la pandemia del COVID-19 y no vimos realmente a este mandatario interino ayudando al pueblo venezolano, no lo vimos haciendo gestiones, no lo vimos, pues nunca, no apareció a través de las redes sociales. Pero independientemente de eso, continúa este gobierno interino en Venezuela y al parecer este 3 de enero era muy probable que se disolviera o se eliminara este gobierno interino que fue apoyado por diversos países, entre ellos, obvio, Estados Unidos. Y el líder opositor dijo: asumo el diferimiento de la sesión en procura de la defensa de la Constitución y la necesaria unidad en pro de un acuerdo por Venezuela y los venezolanos. Esto fue lo que anunció también el líder opositor a través de sus redes sociales, como podemos verlo en este momento. Algunas fracciones opositoras no querían posponer la sesión, pero Guaidó señaló que el aplazamiento responsable de las solicitudes públicas de las bancadas del Parlamento elegido en el 2015, que defiende su vigencia al denunciar como fraudulentos los comicios legislativos del 2020 ganados por el chavismo. A todo esto, Juan Pablo Guainapa,
miembro del Primero Justicia, uno de los 4 partidos opositores que proponen poner fin al interinato, había señalado horas antes que era necesario conversar más, por lo que pidió que agotemos la vía del consenso, porque alegó: si algo favorece al dictador Maduro es nuestra fractura y nuestra división. Por su parte, el opositor de Venezuela, Juan Guaidó, pidió a la ciudadanía del país caribeño que se pronunciara ante la propuesta de la mayoría de los grupos antichavistas de eliminar su gobierno interino. Y había recalcado que en estas próximas 48 horas eran vitales, muy importantes, para que los ciudadanos venezolanos se expresaran por ser el principal doliente de esta reforma. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente interino Juan Guaidó a los ciudadanos. Saludos a todos. Como saben, el próximo 29 de diciembre la Asamblea Nacional dará la segunda discusión de la reforma del Estatuto para la Transición, donde los partidos Acción Democrática, El Nuevo Tiempo y Primera Justicia plantean, entre otras cosas, la disolución del gobierno interino, que ha liderado por mandato constitucional estos años. Como ustedes saben, entre primera y segunda discusión de una ley es el momento para las consultas públicas, donde expertos dan su opinión, los principales dolientes que afecta la ley se expresan, donde se hace análisis de factibilidad e incluso el impacto económico. Así que estas próximas 48 horas son vitales para que ustedes venezolanos se expresen. El principal doliente de esta reforma, ya expertos lo han hecho, sobre esta acción política propuesta en formato reforma de ley, sobre el riesgo que corremos en disolver la figura del gobierno encargado. Ya han advertido juristas reconocidos del país, el Bloque Constitucional, el Centro de Estudios Políticos del UCAP e incluso en instituciones internacionales. Desconocer el artículo 233 de la Constitución, que dio paso al reconocimiento de más de 60 países a la lucha democrática de la mayoría de los venezolanos, volteó los ojos del mundo ante nuestra crisis, desconoció la dictadura, protegió activos de Venezuela para alejarlos del saqueo de Maduro. No solamente es un acto absolutamente inconstitucional y la entrega de una importante herramienta de lucha, sino que implica el riesgo real de perder activos, juicios o incluso entregárselos al dictador. Y aquí hago un paréntesis muy importante. Esto no es el gobierno interino de Juan Guaidó, es de la Constitución, es un deber nuestro, es el de los venezolanos. No es que esos activos son de una persona, los maneja Juan Guaidó, como se ha intentado decir, en lo absoluto. Es que la legitimidad constitucional de la presidencia encargada permite que esos activos estén protegidos, lejos del régimen, y esa institucionalidad es lo que se pretende acabar el día de hoy. Y de nuevo, preciso, no se trata de defender a Juan Guaidó y de no entregar un mecanismo de lucha. Ese es el reconocimiento que estamos luchando, que por cierto, durante estos años, y como hoy es muy evidente, depende de una balanza y delicada balanza de gobernabilidad parlamentaria, de lograr consensos y mayorías que no pueden devenir en chantaje y menos ilegalidad. Mi llamado hoy es hacer lo mejor para el país, usar lo que tenemos para enfrentar la dictadura. En mi caso, hemos corregido errores, siempre hemos buscado redireccionar a mejor estrategia, fortalecer la herramienta de lucha que tantas vidas ha costado. No destruyamos lo que tenemos y mucho menos entreguemos lo que hemos avanzado. Saludos, pendientes de la segunda discusión el próximo jueves 29 y que Dios los bendiga. Pues bueno, ese fue el mensaje que envió el mandatario Juan Guaidó para los ciudadanos. Pero hubo un detalle en todo este asunto. Sí, llamó a la gente a que se expresaran, a que dijeran si consideraban el gobierno interino de Juan Guaidó útil o por lo menos importante para que continuara. Sin embargo, el partido de Guaynapa, junto con los partidos Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Movimiento por Venezuela, señalaron que no habían sido consultados sobre aplazar esta sesión. No había sido suspendida y debe cumplirse el reglamento y haber sesión este 29 de diciembre, dijeron a través de un mensaje conjunto que finalmente no sirvió de nada, porque Juan Guaidó, en su poder todavía como mandatario interino, pues decidió cancelar esta reunión, con el simple y sencillo hecho de seguir siendo un mandatario interino. Finalmente, y Estados Unidos lo sabe, la Unión Europea lo saben, porque varios países apoyaron a Juan Guaidó cuando decidió levantarse en contra del mandatario Nicolás Maduro, pues simple y sencillamente sí lo apoyaron, lo reconocieron como presidente interino, pero
Juan Guaidó no tenía nada de poder dentro de Venezuela. Lo vimos paseando por Estados Unidos, lo vimos paseando por Europa, pero finalmente en su país no tenía poder, no tiene realmente control porque nunca fue oficial ni reconocido por varios ciudadanos y sobre todo por Maduro. Entonces, simple y sencillamente no sirvió de nada este levantamiento por parte de Juan Guaidó. Y al día de hoy nadie sabe qué hizo este personaje, porque empezó todo ese asunto en el 2020 y luego vino la pandemia y finalmente todo se apagó. Entonces no vimos a Juan Guaidó y ahora quieren obviamente retirarle este cargo de mandatario interino porque no tiene ningún poder y si tiene algo de poder o riquezas, pues no las está compartiendo con el pueblo, se las debería de haber estado quedando. Y no escuchamos a Estados Unidos, a Francia, a ninguna de estas naciones apoyar a Juan Guaidó porque simple y sencillamente no sirvió de nada el apoyo previo. Incluso vimos, y recordarán en la reunión del G20, cómo casualmente llegó Nicolás Maduro, tranquilo, caminando, se sentía poderoso, porque ahora los países que tienen petróleo son quienes tienen más poder. Y casualmente, uno de los países, o por lo menos de los que se alcanzaron a compartir videos, fue precisamente el de Francia, donde el mandatario Emmanuel Macron se le acercaba como corderito a Maduro para así como vamos a hacer negocios, vamos a sentarnos, vamos a hablar, yo te apoyo. O sea, cuando Francia fue uno de los países que reconoció el supuesto mandato de Juan Guaidó, pero finalmente cuando necesitas a otro, pues te tienes que ver envuelto en la necesidad de irle a rogar, y en este caso fue a Maduro, y Maduro se le notaba feliz porque sabe lo que tiene su país y lo va a aprovechar. Incluso Maduro ya está haciendo grandes negocios con Rusia. Vimos también un breve saludo de Maduro con el representante de Estados Unidos en esta cumbre del G20 antes de que llegara Biden. No hubo un acercamiento con Biden, pero sí con su representante. Entonces definitivamente fue algo muy interesante porque Estados Unidos también quiere regresar como tal a lo que es Venezuela y empezar a exportar su petróleo como siempre. Pero se van a topar con pared, porque ahora Rusia, al igual que China, están pensando en invertir en lo que es Venezuela para exportar, importar y sobre todo elevar el nivel económico y de vida de este país. Porque finalmente, por mucho que quieran decir Estados Unidos es lo mejor, Estados Unidos nunca apoyó a Venezuela y al contrario se dedicó a sancionarlos, lo mismo que le intentó hacer a Rusia. La diferencia es que Rusia ya estaba, como quien dice, preparada para lo que venía. Ya sabía que lo iban a golpear de diversas formas y sobre todo en materia económica. Entonces ya estaba listo para ese golpe y logró resistir todas estas sanciones. Ahora es el turno de Venezuela de aprovechar la oportunidad que tiene el mercado petrolero para empezar a lanzar como tal su producto, su petróleo y elevar su economía y alejarse sobre todo de Estados Unidos y la Unión Europea. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.